Nuestra lucha no es física, es algo espiritual. La Biblia dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores. Entonces, nosotros como cristianos debemos de entender que no tenemos una lucha humana. Por eso el apóstol Pablo dice, yo no peleo como quien golpea el aire, sino como quien golpea mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. A veces peleamos con el hermano, pero no es el hermano. A veces peleamos con el vecino, pero no es el vecino, es espiritual. Dice la palabra que en una ocasión Pedro le dice al Señor, cuando Jesús va a cumplir su propósito, Pedro lo detiene y le dice, Señor, que esto no te acontezca. Y la palabra que Jesús le dice es, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Pocas palabras, Jesús no vio a Pedro, vio lo que estaba influenciando a Pedro, que era el enemigo. Siempre el enemigo va a influenciar a las personas para que tú seas atacado. Y a veces tú dices, se me levantó fulano. No, es el enemigo, es el diablo. Por eso la palabra de Dios dice, no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo, que como león rugiente anda buscando a quien devorar. ¿Pero qué la palabra nos enseña? Que debemos vencer el mal con el bien. Entonces nosotros tenemos las herramientas, dice la Biblia, cuando dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra gobernadores, contra principados, contra huestes espirituales. Dice luego, por lo tanto, vístanse de toda la armadura de Dios para que podáis resistir todas las acechanzas del diablo. Es decir, Dios nos está mandando a que nosotros resistamos las acechanzas del diablo. A veces nosotros nos quedamos como muy tranquilos. No, debemos pelear, porque es una batalla que estamos viviendo constantemente. Muchas personas se sienten muchas veces en situaciones de depresión, en situaciones en las cuales no avanzan. El enemigo siempre va a traer una palabra para decirte que tú no vas a avanzar ni vas a prosperar. ¿Qué fue lo que hizo Senaquerí? Senaquerí quiso amedrentar al pueblo de Israel. Inclusive Ezequías, dice la Biblia, que Senaquerí le manda una carta a Ezequías, hablándole de en quién estaba su confianza. Cuando Ezequías vio la carta que le mandó Senaquerí, entonces Ezequías se fue a hacer guerra, ¿pero a dónde? Se fue a la casa de Dios. Él no peleó esa batalla se la dejó a Dios. Y cuando va a la casa de Dios, dice la palabra que le entrega la carta a Dios y le dice, mira lo que dice Senaquerí de ti. Es decir, era una batalla espiritual. Siempre el pueblo de Israel libró batallas espirituales, aunque Dios le daba la victoria física, porque Dios te va a dar una victoria física, pero debe de entender que esto es una guerra y esta guerra se pelea de rodillas. Jesucristo peleó su batalla, fue clamando y orando al Padre. La Biblia dice que en un momento Jesús está en el Getsemaní, dice que sus sudores eran como gotas de sangre y rogó al Padre para ser librado, pero le dijo que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y vino un ángel y le dio fuerza. Jesucristo tomó la cruz para llegar hacia el propósito. El enemigo siempre ha querido impedir la obra de Dios en tu vida. El enemigo siempre ha querido frustrar la obra de Dios en tu vida. Por lo tanto, la Biblia nos manda que debemos fortalecernos. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No le temas, dice la palabra, aquel que pueda matar el cuerpo y más nada puede hacer. Más temer a aquel que puede matar el cuerpo y luego el alma echarle en el infierno. Quien pelea por nosotros es Dios, pero nosotros estamos muchas veces cabizbajo. No, debemos guerrear y decir, Señor, tú nos das la victoria. El que se levantó contra mí, Señor, tú eres que me da la victoria. Y orar. ¿Por qué? Porque dice la palabra que no podemos ignorar las maquinaciones del diablo. El enemigo siempre va a atacar. El enemigo va a hacer todo lo que está a su alcance para sacarte del propósito de Dios. El enemigo siempre va a querer frustrarte. El enemigo siempre va a querer tratar de impedir. Pero tú tienes las herramientas. El Señor nos dice en su palabra, hablando acerca de que de su discípulo cuando él se iba, le dijo, yo doy poder, palabra, potestad, para hollar toda serpiente y escorpión y sobre toda fuerza del mal, y nada os hará daño. Es decir, quien nos dio el poder fue Dios a nosotros. El enemigo no tiene poder, por lo tanto nosotros debemos pelear. Pero ¿cómo peleamos? Peleamos en oración. ¿Cómo peleamos? Peleamos poniendo este cuerpo en servidumbre, porque este cuerpo se va a levantar siempre. Este hombre natural siempre se va a quejar. Este hombre natural siempre va a cuestionar las cosas, pero debe levantarse y empezar a pelear. Ahora escuche esto, hermano. Hay una guerra, pero esa guerra es porque ya tú eres nueva criatura. La Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. El enemigo va a hacer todo lo posible por sacarte del camino, porque hay una guerra.
Y esa guerra se te va a levantar, se te levanta el infierno completo para amedrentarte. Se te van a levantar satanistas, se te van a levantar brujos, se te van a levantar gente. Es más, vas a tener inclusive ataques en la noche cuando estés durmiendo. Vas a tener ataques espirituales porque el enemigo va a hacer todo lo posible por tratar de sacarte del propósito de Dios, porque tú eres un arma peligrosa en las manos de Dios. La Biblia dice que las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es una guerra y es una batalla. Ahora, hermano, ¿qué debo yo de hacer? Bueno, orar, como dice la palabra, ayunar, leer la Biblia y tomar la palabra de Dios, que es la espada, y usar la palabra. El enemigo, ¿cómo el enemigo opera en el mundo espiritual? Con la palabra, amedrenta. ¿Por qué? Porque él fue desactivado. A él le quitaron toda autoridad. Por eso Jesús dice, toda autoridad me ha sido dado en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Nadie tiene más autoridad que Cristo. Y dice que Él nos dio esa autoridad. Entonces, si te dio esa autoridad, la puerta del infierno no va a prevalecer contra la iglesia. Es decir, el infierno, el diablo y los demonios no tienen autoridad sobre vosotros, siempre y cuando nosotros caminemos dentro de los alineamientos de la palabra, dentro del propósito. Por lo tanto, es una guerra y tiene que seguir avanzando. Por eso el apóstol Pablo dice, yo he peleado la buena batalla de la fe, he acabado la carrera, por lo demás me será guardada la corona de la vida. ¿Qué habló Pablo? Pablo habló de una batalla, porque es una batalla constante. Siempre se van a levantar demonios, siempre se van a levantar huestes espirituales, siempre van a venir ataques para que tú renuncies al llamado de Dios, pero tienes que levantarte como un soldado. Dios te ha llamado a que tú seas un guerrero, por lo tanto no te rindas. El enemigo va a operar de muchas maneras. El enemigo va a levantar inclusive, si es necesario, aún los que están dentro de tu casa. Pero tienes que avanzar y creer que Dios está contigo y pelear. Tú eres un guerrero. Dios te ha llamado para que tú venzas. Dice la palabra de Dios, somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay un propósito de Dios en tu vida que Dios quiere hacer en ti, pero debes confiar de que el Espíritu de Dios está sobre ti, que te ungió para darte fortaleza y para echar hacia adelante. Dios te bendiga. Shalom.